Vamos con la historia de los judíos de Paul Johnson. Sobre Moisés, Artapanos le atribuyó la organización del sistema de gobierno egipcio y la invención de toda clase de máquinas guerreras e industriales. Aristóbulo creía que tanto Homero como Hesíodo se habían inspirado en los trabajos de Moisés, y muchos escritores antiguos adoptaron la postura de que la humanidad en su conjunto y la civilización griega en particular debían mucho a sus ideas. No sorprende que los escritores judíos de la antigüedad apoyasen esta tradición que muestra a Moisés como uno de los principales arquetipos de la cultura antigua. Josefo afirma que incluso inventó la palabra ley, entonces desconocida en griego, y que fue el primer legislador de la historia mundial. Filón reprochó a los filósofos y a los legisladores de robar o copiar las ideas de Moisés, y en este sentido Heráclito y Platón serán los principales acusados. Aún más sorprendente es la afirmación del escritor pagano Numenio de Apamea, siglo II después de Cristo, en el sentido de que Platón fue solo un Moisés que hablaba griego. Los escritores antiguos no solo estaban convencidos de la existencia de Moisés, sino que lo consideraban una de las figuras formadoras de la historia mundial. También en los escritores paganos se manifestó a partir de la segunda mitad del primer milenio antes de Cristo la tendencia de percibir a Moisés como una figura odiosa, el creador de una forma de religión que era extraña, estrecha, exclusiva y antisocial. Moisés aparece fuertemente relacionado con los primeros movimientos del antisemitismo sistemático. Hecateo de Adera, siglo IV a.C., que escribió una historia de Egipto ahora perdida, lo acusó de separar a sus seguidores de los restantes hombres y de fomentar la xenofobia. Manetón, aproximadamente 250 años antes de Cristo, fue el primero que enunció la extraordinaria y persistente leyenda de que Moisés no era un absoluto judío, sino también egipcio, un sacerdote renegado de Heliópolis que ordenó a los judíos matar a todos los animales sagrados egipcios e imponer el dominio extranjero. El concepto de sacerdote egipcio rebelde a la cabeza de una rebelión de proscritos que incluía leprosos y negros se convirtió en la matriz fundamental del antisemitismo. El libelo de Ur, adornado y repetido a través de los siglos con persistencia extraordinaria. Se lo reproduce, por ejemplo, 2 veces en pasajes antisemitistas de cartas de Karl Marx a Engels. Es extraño también que Sigmund Freud, que ciertamente no era antisemita, basara su última obra, Moisés y la religión monoteísta, en la versión de Manetón de que Moisés era egipcio ni sacerdote, y agregara la conjetura común de que sus ideas religiosas derivaran del culto solar monoteísta de Akenatón y muchos disparates pseudofácticos inventados por él mismo. Esto es un invento según ellos, porque en la Biblia no se encuentra así. Él era de familia hebrea, pero que había sido salvado del río Nilo por la hija de Faraón. Sea cual fuere la fuente de la cual Moisés extrajo sus ideas religiosas o legales, y por supuesto las dos categorías serán inseparables en su mente. Ciertamente no las halló en Egipto. En efecto, la obra de Moisés puede concebirse como un repudio total de cuanto representaba el antiguo Egipto, como en el caso de la migración de Abraham, que pasó de Ur y Harán a Canaán. No debemos suponer que el éxodo israelita de Egipto estuviera determinado exclusivamente por motivos económicos. No fue tan solo un modo de huir de las privaciones. De hecho, en la Biblia hay menciones de que las privaciones eran soportables, y la horda de Moisés a menudo añoraba los cuencos llenos de Egipto. Durante todo el segundo milenio antes de Cristo, la vida en Egipto fue más grata por regla general que en cualquier otra región,
del Antiguo Oriente Próximo. El motivo del éxodo ciertamente fue político. En Egipto, y porque Dios así lo dispuso, era el tiempo de su liberación. En Egipto los israelitas eran una minoría numerosa e inquietante que estaba creciendo. El inicio del éxodo muestra al faraón diciendo a su pueblo que los israelitas son un pueblo más numeroso y fuerte que nosotros. Tomemos precauciones contra él para que no siga multiplicándose. El temor egipcio al número de israelitas fue el principal motivo de la opresión, destinada específicamente a limitar su número. La esclavitud faraónica era un siniestro presagio del programa de trabajo forzado de Hitler e incluso del Holocausto. Las analogías son inquietantes, de modo que el éxodo fue un acto de separación y resistencia políticas, pero también y sobre todo un acto religioso, porque los israelitas eran diferentes y los egipcios los veían y temían como tales precisamente porque rechazaban la totalidad del extraño y numeroso panteón de dioses egipcios y todo el sentido de la espiritualidad egipcia, que a su modo era tan intensa y penetrante como la naciente religión de Israel. Así como Abraham sentía que en Ur la religión había llegado a un callejón sin salida, también los israelitas y Moisés, que tenía una visión más amplia que el resto, llegaron a la conclusión de que el mundo de la creencia y las prácticas religiosas egipcias eran asfixiantes e insufribles, odiosas y perversas. Salir de allí implicaba no solo acabar con la esclavitud física, sino con una cárcel espiritual sofocante. Los pulmones de Israel en Egipto ansiaban el oxígeno de la verdad y un modo de vida más puro, libre y responsable. La civilización egipcia era muy antigua y muy infantil, y el alejamiento de los israelitas debe interpretarse como un gesto en pos de la madurez. En este proceso de maduración, por supuesto, los israelitas actuaban pensando a largo plazo, no solo en beneficio propio, sino a favor del conjunto de la humanidad futura. El descubrimiento del monoteísmo, y no solo del monoteísmo, sino de un Dios único y omnipotente, moviendo por principios éticos y dedicado metódicamente a imponerlos a los seres humanos, es uno de los momentos cruciales y determinantes de la historia, cuya grandeza se entiende si consideramos la concepción del mundo egipcio rechazada por los israelitas. Los egipcios eran sumamente hábiles con las manos y poseían un gusto visual impecable, pero sus conceptos intelectuales resultaban extremadamente arcaicos. Les parecía difícil o imposible aprender conceptos generales. Tenían escaso sentido del tiempo acumulativo, contrapuesto al repetitivo, y por lo tanto no poseían una verdadera noción de la historia. El concepto del progreso lineal les resultaba incomprensible. Sus distinciones conceptuales entre la vida y la muerte, entre los mundos humano, animal y vegetal, eran frágiles y vacilantes. Sus creencias tenían más puntos en común con las religiones cíclicas y animistas del Oriente y África que con todo lo que estamos acostumbrados a denominar religión en Occidente. El cielo y la tierra eran diferentes por el grado, no por la naturaleza, y el cielo estaba gobernado por un rey en quien encarnaban el Creador y de quien el faraón era la manifestación terrena. La sociedad tanto celestial como terrenal era estable y estática, y era inevitable que así fuese, y todo lo que representase el cambio era aberrante y perverso. Característico de esta sociedad estática era la ausencia del sentido de la ley impersonal y por ende de una ley codificada o escrita. El faraón era la fuente y el amo de la ley y sus jueces. Por supuesto, había tribunales, actuaban como vicarios para aplicar los juicios arbitrarios del monarca.
La visión del mundo de las culturas mesopotámicas de los milenios tercero y segundo antes de Cristo era muy distinta, mucho más dinámica, pero también más confusa. Se rechazaba el concepto de un solo Dios como fuente última de poder. A diferencia de los egipcios, que constantemente sumaban nuevos dioses a su panteón si se suscitaban dificultades teológicas, pensaban que todos los dioses principales habían sido creados. La comunidad de estos dioses ejercía la autoridad última, elegía al jefe del panteón, por ejemplo, Marduk. Determinaba que los humanos fuesen inmortales cuando eso era deseable. Por lo tanto, el cielo se hallaba en un permanente estado de perturbación, lo mismo que la sociedad humana. En realidad, una era la réplica del otro y el sigurat constituía el nexo de unión. Pero el monarca humano no tenía carácter divino en las sociedades mesopotámicas de esta etapa. No es común la creencia de los reyes dioses, ni tampoco autoridad absoluta. Debía responder ante los dioses. El monarca no podía sancionar o dictar arbitrariamente la ley. De hecho, el individuo estaba protegido por una ley cósmica inalterable. Dado su carácter dinámico, que por lo tanto sugería el concepto de progreso, las ideas corrientes en la sociedad mesopotámica antigua eran muy preferibles a la persistente opresión de Egipto. Ofrecían esperanzas en contraposición con la resignación o el fatalismo de las normas afroasiáticas ejemplificadas de un modo tan notable en Egipto. Mientras la pirámide era la tumba de un rey dios muerto, el sigurat templo constituía un nexo vivo entre el cielo y la tierra. Por otra parte, estas ideas no proporcionaban una base ética a la vida y originaban numerosas incertidumbres acerca de lo que los dioses representaban o deseaban. Su placer y su cólera eran arbitrarios e inexplicables. El hombre buscaba interminable y ciegamente el modo de ganárselos mediante sacrificios. Un aspecto importante de estas sociedades mesopotámicas que se extendían hacia el oeste era su progresiva sofisticación. Estaban creando formas de escritura mucho más eficaces que el jeroglífico egipcio y sus derivados, y con razón veían esta invención como una fuente de poder. Por lo tanto, creían que la anotación de una ley acrecentaba su fuerza y le confería un carácter espiritual. Desde fines del tercer milenio en adelante, los sistemas legales adquirieron más densidad y complejidad y se reflejaron no solo en montones de documentos legales individuales, sino en los códigos legales escritos. La difusión de la escritura y la lengua acadias alentó a los gobernantes a compilar sus leyes en sociedades tan distantes unas de otras como Elam y Anatolia, entre los hurritas y los hititas, en Ugarit y en el litoral del Mediterráneo. Por lo tanto, la versión primera de la ley mosaica, que suponemos fue promulgada hacia el 1250 a.C., formaba parte de una tradición que ya era antigua. El primer código descubierto entre varios textos del Museo de Oriente Antiguo de Estambul data de aproximadamente 2050 años antes de Cristo y fue obra de Ur-Nammu, rey de Sumer y Akkad de la tercera dinastía de Ur. Afirma que, entre otras cosas, que el dios Nana eligió a Ur-Nammu con el fin de que gobernase, y éste se desembarazó de las funciones deshonestas de los funcionarios deshonestos y fijó pesos y medidas justas. Abraham seguramente estaba familiarizado con las disposiciones de este texto. Otro código que posiblemente Abraham también conoció data de alrededor de 1920 a.C., dos tablillas que ahora están en el Museo de Irak, pertenecientes al antiguo reino de Es-Su-Nuna y escritas en acadio, enumeran alrededor de 60 normas aplicables a la propiedad formuladas por el dios Tisbac y transmitidas por medio del rey local. Mucho más amplias son las tablillas de principios del siglo XIX a.C., la mayoría guardadas en la Universidad de Pensilvania,
que reproducen el código de Rey Lib y Star de Id y fueron escritas, como en el caso de Ur-Nammu, en sumerio. El material más impresionante de todos, el código de Hammurabi, fue hallado en 1901 en Susa, al este de Babilonia. Está escrito en acadio sobre un bloque de diorita de 1,80 m de altura, corresponde a los años 1728 a 1686 a.C. y se conserva en Louvre. Entre otros códigos posteriores destacan un conjunto asirio medio de tablillas de arcilla exhumadas por arqueólogos alemanes durante los años que precedieron a la Primera Guerra Mundial en Calat Shergat, Antigua Sur. Probablemente se remontan al siglo XV a.C. y son quizás los materiales que más se aproximan en el tiempo al código mosaico original. Bueno, que el Señor los bendiga.